brasileña, mi esposo también es brasileño. Dejamos Brasil para trabajar en las misiones, las iglesias cristianas, evangélicas, que tenían necesidades, pues hemos dejado nuestro país para estar aquí en España. Viví mucho tiempo en otros países, nos vinimos recién casados a España, llevamos ya 20 años aquí en España y aquí han nacido mis hijos también. Gabriela, de 18, Joshua, de 15 y Michelle, de 12. Como trabajo juntamente con mi esposo, pues estamos en contacto directo con las iglesias. ¿En qué consiste tu trabajo? Yo específicamente trabajo con mujeres en las iglesias, con la parte de las canciones, de las alabanzas que llamamos, música. Me identifico mucho con los trabajos de ayuda a la mujer en el área del abuso, de los traumas y violencia de género, y ese es mi trabajo más específico con mujeres. No solo en la iglesia local, pero sí en otras iglesias, dando charlas a otras iglesias, a encuentros de mujeres, encuentros sobre abusos, y voy a estos encuentros para dar charlas sobre el tema. ¿Qué significa para ti trabajar como misionera? El trabajo de las misiones pues me llamaba la atención, hablar con las personas, ayudarlas en este ámbito, pues me encantaba. Me gusta este trabajo, me apasiona este trabajo porque estoy directamente en el caso con las mujeres. Mi día a día es estar con ellas, es visitar a algunas mujeres, dar charlas, pero también estar en mi casa, en mi hogar. ¿Cuál es tu historia? A los 6 años de edad empezaron los abusos dentro de mi hogar. Los abusos por parte de mi padre. Eso generó en mí, pues imagínate, una niña de 6 años que está jugando, yo jugaba con mis muñecas, con mis cosas, y de repente tuve que madurar a palo y pasar por un trauma muy grande. Yo fui creciendo y los abusos continuaron, entonces en mí generó mucha violencia por dentro, mucho enfado, mucha rabia, mucho odio. Yo no entendía cómo podía pasar esto dentro de un hogar que hablaban de principios cristianos, y entonces eso a mí me chocó muchísimo. Y el enfado mayor, no solo con mi violador, sino con Dios. Mi madre también sufría el maltrato psicológico y físico también. La mujer que sufre maltrato, ella se va anulando, ella depende del maltratador, ella no sabe qué va a hacer si él no está, ella no tiene futuro, ella cree que no puede sin el maltratador. Entonces es más fácil mirar hacia el lado. Cuando yo era muy pequeñita, pues yo tendría unos 7, 8 años, yo le comenté a mi madre lo que estaba pasando. Pero mi madre, por ayudarme, fue a comentárselo a mi padre. Y esto empeoró la situación, porque claro, creyeron que yo había mentido, yo había inventado algo de mi imaginación, y fue empeorando y recibí un palizón que no me olvido jamás. Entiendo que también ella sufría, entiendo que en el momento no lo entendía, ¿vale? En el momento creo que me rebelé contra ella también, pero con el tiempo tuve que entender que ella era una víctima más, y una víctima más pues no puede hacer nada. Está como que cuando ellas están anuladas, se llevan por el miedo, todo lo hacen por el miedo, por el temor, pues ellas no son capaces de ver la realidad que está ocurriendo. Entonces te encierras y crees que no vale la pena contarlo a nadie más. Si lo has intentado con tu madre, que es la persona que te conoce y está a tu lado y daría todo por ti, porque hoy lo sé porque soy madre, y yo hago cualquier cosa por mis hijos, pero esa confianza se pierde totalmente. Cuando llegué
a la adolescencia, pues eso explotó. Explotó en el sentido de que empecé a buscar otras salidas, empecé a andar con gente que no era gente sana, empecé a fumar, empecé a drogarme, empecé a pensar, bueno, como yo ya soy una mujer fácil dentro de mi casa, ¿por qué no lo voy a hacer fuera? Quien quiera que me use. Esa era, digamos, lo que tú pensabas, lo que yo pensaba. Digo, si yo ya soy lo que soy, ¿qué más da uno más, uno menos? Si me quieren por eso, pues voy a disfrutar la vida y voy a vivir mi vida. Empecé a mentir, empecé a robar muchísimo sin necesidad. Al principio necesitaba el dinero y cosas para robar, para cambiar por la droga, por un porro o cosas así. Pero después ya empezó el problema de la cleptomanía. Y yo ya entraba en cualquier sitio y necesitaba robar, necesitaba ser alguien dentro de la sociedad, en medio de mis amigos, necesitaba llamar la atención, necesitaba que se fijaran en mí. ¿Y cómo lo conseguía? Haciendo algo mejor que toda la pandilla. Al vivir en una burbuja de religiosidad, yo veía cuánta mentira. Entonces eso me hacía muchísimo daño. Entonces yo tenía que decir, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve venir los domingos a la iglesia, vivir una apariencia, un escaparate y durante la semana es todo mentira? ¿Qué síntomas refleja un menor que está siendo abusado? Pues, la primera es que si un niño te cuenta algo así, aunque sea lo más escabroso, lo más increíble, tú tienes que creer al niño. O sea, tú tienes que empezar a vigilar y empezar a conversar y empezar a decir, a ver, ¿qué es? O sea, un niño no se inventa estas cosas porque lo ha visto en la tele o porque... es muy complicado porque si un niño te dice esto, ya es una alerta, ¿vale? Es la primera alerta. Pero si no te lo dice, por su comportamiento, por las cosas que empieza a cambiar, él empieza a cambiar, él ya no es el mismo. Él empieza a estar más solo, a jugar más solo, a tener miedo. Yo tenía mucho miedo por las noches. Todos estos cambios de humor, de alejarse de los demás, de querer estar solo, los dibujos, lo que él pinta, todo eso son pequeñas alarmas que una madre que conoce a su hijo de cómo es, empieza a ver el cambio, empieza a dejar de comer o empezar a comer demasiado. Los cambios son muy bruscos. ¿Cómo era tu entorno familiar? Yo soy la mayor de 4, la familia éramos 4, 2 chicas y 2 chicos. Y la mayor era yo, o sea que... Y esto empezó conmigo y de ahí sufrí también el problema de que el agresor, el violador, él es una persona que él tiene un poder sobre ti y sobre otros. Y ese poder, ese dominio que tiene, pues lo controla todo. El poder que tenía en mi caso es que me controlaba a través de, si tú no lo haces, tus hermanos y tu madre lo van a pagar. Entonces, era como una carga más para mí. Yo tenía que proteger a mis hermanos y a mi madre de lo que le pasara. Yo muchas veces he visto a mi madre en el suelo, le estaban pegando, le pegaba y estaba en el suelo. Entonces, ese terror que yo veía, yo no lo quería como una carga para mí. Yo no la quería ver de nuevo allí. Yo no quería ver que mi padre la pegara de nuevo por mi culpa. Entonces, eso pasaba cuando él me decía, si no accedes, tus hermanos y tu madre lo van a sufrir. Entonces, es chantaje. Siempre vives por chantaje. Entonces, yo tenía que acceder por cuidar, por proteger. Psicológicamente lo maltrataba a toda la familia, ¿vale? La familia siempre estaba, cuando él estaba en casa era algo terrible. Entonces, nos alegrábamos cuando se iba, pero toda la familia estaba maltratada psicológicamente. Mi madre físicamente también y mis hermanos físicamente también, porque le gustaba mucho o se alegraba cuando había algo que no estaba bien,
sus castigos o la forma de educar suya era las palizas, ¿no? Entonces su correa era algo que nosotros conocíamos día y noche. Era una correa que le gustaba usar demasiado, demasiado. ¿Cómo es el abusador? En la sociedad vemos que los abusadores son personas que de muy bien parecer, pues pueden ser de nivel alto de cultura o un nivel bajo. No, el abusador no conoce estilo de vida, ni cultura, ni edad, ni sexo, ni nada. El abusador puede ser el vecino que tengo al lado. Sabemos también que un abusador, cuando no tiene a un niño, pues él busca a otro. Y si él no reconoce que tiene un problema y que tiene que ser tratado por ese problema, él continúa, él no va a parar. O sea, va a ser hoy aquí y mañana allí. Cambie de lugar, cambie de estrategia, cambie de sitio o de trabajo, él continúa siendo un abusador si no reconoce que tiene un problema y no pide ayuda. Casi nunca lo reconocen. ¿Hay suficiente con olvidar un abuso del pasado? Con el tiempo decidí que tendría que cambiar mi estilo de vida y mi vida. Empecé a cambiar, empecé a olvidar, empecé a decir, mira, esto se queda atrás, yo quiero ser una nueva persona. Dije, yo quiero trabajar en la iglesia, quiero hacer cosas, yo tengo que olvidarme todo eso y lo dejé atrás. Lo que pasa es que yo lo guardé, no lo traté, lo guardé el problema, como se guarda en un cajoncito y lo olvidé. Con el tiempo conocí a mi esposo, que me ayudó bastante, y desde un principio le comenté y le conté toda la verdad de mi vida. Antes de casarme le conté lo que me había pasado. Entonces quería empezar una vida sin mentiras, porque mi vida pasada ya era una gran mentira. Bueno, él me aceptó como soy, me ayudó en todo y cambié. Bueno, creía que había cambiado. Pero yo estoy segura que Dios me trajo a España para curarme, porque tuve que volver al mismo sitio donde había sido dañada, al mismo lugar donde había sido dañada, en la misma ciudad, en la misma casa tuve que vivir sin querer escoger ni nada. Caí y fui a vivir en la misma casa donde viví con mis padres. Y al llegar a esa casa, al principio dije, bueno, no pasa nada porque el problema ya no lo tengo. Hasta me decía a mí misma, bueno, yo ya los he perdonado, ellos allá y con Dios y yo voy a hacer mi vida. Pero cuando empecé a vivir en esa casa, los días fueron pasando en esta casa y los fantasmas empezaron a salir. Entonces los fantasmas del pasado me visitaban cada día. Y fue cuando caí en una depresión fuertísima, una depresión que me dejó un mes y medio del sofá a la cama y de la cama al sofá. Lloraba todo el día y no lo sabía por qué, no sabía por qué estaba pasando todo esto. Hasta que mi esposo dijo, bueno, tenemos que hacer algo, no puedo verte así, tenemos que hacer algo. Nosotros ya conocíamos a Esther del pasado, Esther conocía a mis padres, Esther conocía a mi familia. Y él dijo, voy a llevarte con Esther porque yo ya no puedo hacer nada más. Lo que yo he hecho, lo he podido hacer, lo he hecho, pero ya no puedo hacer nada más. Y él mismo llamó a Esther y le dijo, necesito urgente que veas a Claudia. Y fue él el que me llevó. Y empecé mi tratamiento con Esther. El guardar el pasado y no tratarlo no significa que no es lo mejor, no, al revés. Hay que tratarlo. Hay mujeres que pasan un abuso solo en la vida y hay otras que han pasado varios abusos. El abuso siempre es abuso. No es cuestión de, wow, ella ha pasado muchos más. No es eso. Un abuso ya es como miles de abusos, ¿sabes? Entonces hay mujeres que les afecta más, hay otras que les afecta menos, pero a todas les destruye por dentro. És que acabo de recordar una cosa que va passar fa 14 anys. Que tinc molta por.
¿Qué les dirías a las mujeres que no han resuelto el problema del abuso? Primero, reconocer, porque muchas veces hay mujeres que hasta dicen, bueno, yo lo merezco, porque algo habré hecho mal, y se culpan a ellas mismas. Un abuso es un abuso. El hombre lo ha manipulado de la forma que quiere, a través de la religión, a través de un trabajo bien visto, a través de cualquier escaparate. El hombre lo puede disimular, pero el abuso va contra la voluntad de Dios. Y el abusador lo puedes encontrar en cualquier sitio. Y la mujer tiene que reconocer, mira, yo estoy siendo abusada. Puede ser físicamente, puede ser psicológicamente. Las palabras dañan mucho, te estropean por dentro. Puede ser un abuso sexual, puede ser un abuso de autoridad, porque tienes autoridad sobre una persona. Tiene que haber un momento en que cuando estamos enseñando algo a los niños, debemos enseñarle también educación sexual, en el sentido de hay lugares que no se pueden tocar. Papá no puede tocar, mamá no puede tocar. Toda la parte, yo tengo un material para niños y es toda la parte donde se esconde el bañador, digamos, o la parte íntima, no se puede tocar, nadie puede tocar, es solo tuyo. Y si el niño empieza a saber que estos lugares no se pueden tocar, es algo de prevención, es algo, porque él te va a decir, me ha tocado allí. ¿Y tú? La alerta. Todo hay que hablarlo a su manera, a su nivel, pero hay que hablarlo y no esconder nada. Ellos necesitan saber. Erradicar el tema del abuso, yo creo que está en nuestras manos. En el pasado se ha educado que el hombre era el hombre y no necesitaba hacer nada en casa, y sí la mujer. Y eso ellos han crecido con esto. Entonces, como madre, yo creo que debemos educar a nuestros hijos por igualdad. O sea, tanto el hijo hombre como la hija tienen que tener igualdad, tienen que ser iguales delante de los padres. Tienen que compartir los trabajos, tienen que ayudarse en la casa y no ser lo que antes se hacía, que la mujer era la que limpiaba, la que organizaba todo, la hija era la que ayudaba a la madre y el padre y el hijo no tocaban nada, se quedaban sentados en el salón. Y no es así, hay que educar a nuestros hijos, porque educando vamos a prevenir y vamos a ayudar a construir familias saludables. Yo he visto el dolor acercarse a mí. Una canción. Así una que últimamente me gusta muchísimo, se llama Lily Goodman. Dice, habla de al final. Habla un poco de todo lo que pasas en la vida y al final lo que es lo que queda. Un programa de radio. Cuando escucho radio, es de vez en cuando en el coche, es la Kiss FM. Me gustan las canciones de los 80. Un viaje pendiente. Es un sueño que tengo de ir a Praga, visitar Praga. Me llama muchísimo la atención. ¿Cómo te definen los demás? Una mujer luchadora y la sonrisa que tengo, que me caracteriza. Un momento especial. Cuando me casé, porque creo que para mí fue algo muy complicado llegar a ese momento y no creía que iba a llegar a ese momento, ¿no? Y era muy difícil para mí y para mí fue muy importante conquistar esto. ¿Tu plato favorito? Soy como una niña chica, me encantan las porquerías. Pizza con palomitas. ¿Qué querías ser cuando eras pequeña? Cuando era pequeña quería ser azafata de vuelo. Cuando llegué a la juventud me hice los exámenes, las pruebas todas para entrar y entré en British Airways para trabajar en el aeropuerto, pero no con azafata porque me faltaba estatura. Y eso que fue la entrevista con unos buenos tacones, pero no. Un sueño. Formar una familia. Lo he hecho. Uno de tus primeros recuerdos. Cuando íbamos a Brasil me encantaba
por las noches en casa de mis abuelos, robarle lo que era el refresco, el guaraná, sacar las botellitas de guaraná de la nevera y bebérmelas con una lata de leche condensada. Un cuadro. Del grito de Munch. Es un cuadro que me da la sensación del terror. ¿Sabes? El deseo de gritar y que a veces no puedes hacerlo. Un profesor. Maestra Silvia se llamaba. Era cuando yo era muy pequeñita. No sé, tenía una afinidad muy grande, era muy simpática, me trataba muy bien y eso a lo mejor me impactó. Tu peor pesadilla. Las cucarachas. No las soporto. Daría el grito del cuadro si veo una cucaracha. Una mascota. Un loro. Me encantan. Primero porque no dan mucho trabajo, no ensucian mucho y son muy inteligentes. Le puedes enseñar a cantar, a decir cositas y lo veo divertido. Un deporte. Nadar. Me encanta nadar y andar de bicicleta. Caminar. Acaba la frase. Mis amigas. Con mis amigas divido las penas y multiplico las alegrías. Yo veo la muñeca, veo que nosotros transmitimos a la muñeca pequeña lo que somos y la pequeña a la más pequeña. Y vamos transmitiendo valores, principios, lo que vivimos es lo que somos. Es como son los patrones, lo que hemos aprendido lo volvemos a repetir. Eso es lo que me recuerda a las muñecas. Este hobby lo empecé cuando estaba en Brasil en unas vacaciones y fui a un lugar en que había una señora que lo hacía, pero varias hamacas y lo ponía en exposición y todo, y me llamó la atención de cómo lo hacía, el trabajo cómo lo hacía, con una pequeña madera y una aguja de hierro grande, pues iba haciendo nudos, y si veis, la hamaca es por nudos, es como la red del fútbol, la de la portería, es como más o menos eso, ¿es? Ahora os voy a colgar aquí. Primero cojo todos los hilos y voy haciendo los nudos. Puedo coger colores diferentes o solo un color y voy haciendo los nudos, voy cosiendo, voy atando, es como atar poco a poco. Cada nudo y es mucha paciencia, mucho tiempo para hacer una hamaca hasta que llego al final de la hamaca. Después solo coserlo por aquí y ya está. Pero es un trabajo, mucha paciencia, que lleva tiempo esto. Pero me gusta, es algo que me relaja y me saca de todo lo que, del día a día, de los problemas, de las situaciones, del correr para arriba y para abajo.